Buenas noches, queridos jóvenes de la Catequesis de Profesión de Fe. Quiero darles la bienvenida a un encuentro más de Catecismo. Espero que se encuentren todos ustedes bien y que el encuentro que lo vayamos a ver, lo veamos de la mejor manera. Pero antes de empezar a revisar este encuentro, vamos a hacer nuestra primera oración inicial. Vamos a agradecerle a Papito Dios por esta semana que termina ya, una semana de labores. Le vamos a agradecer por todo lo bueno que es con nosotros, por darnos la vida, el alimento, la salud, ¿sí? Le vamos a pedir perdón por todos los pecados que hemos cometido. Y también le vamos a pedir, pues, para que esta semana que empieza ya, sea una semana bendecida por el Señor, ¿sí? Le vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También le vamos a pedir a la Virgencita María que como ella como Madre de Dios y Madre nuestra interceda ante su Hijo Jesús para alcanzar la sabiduría y el entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bueno, el tema de hoy es los sacramentos, ¿sí? Vamos a ver sobre los sacramentos, Jesús en mí. Sabe muy bien que los sacramentos son 7, ¿sí? Entonces vamos a ver en esta clase lo que se refiere a los sacramentos. Bien, ¿qué son los sacramentos? ¿Qué entendemos por sacramento? Sacramento es un signo sensible que transmite la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por sacramento? Es un signo sensible que transmite la gracia de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí en nuestro folleto lo que nos quiere decir el encuentro, ¿sí? Un hecho de la vida, el Papa y los sacramentos, ¿sí? Ya conoces al Papa Francisco. Él amaba mucho los sacramentos. Él ama mucho los sacramentos. Un día, hablando de ellos, dijo que son la ternura de Dios. Por esa razón, a pesar de tener tantas ocupaciones, vive todos los sacramentos con devoción. Celebra todos los días la misa como el momento más importante de la jornada. Todos los años en la Cuaresma confiesa personalmente a algunos fieles y él también se confiesa con frecuencia. El día del bautismo del Señor celebra. En alguna ocasión ha administrado la confirmación en una misma ceremonia a fieles de todo el mundo. Celebra frecuentemente el orden sacerdotal, dando así para la celebración frecuente el orden sacerdotal. Dando así para la Iglesia nuevos sacerdotes y obispos. Una vez casó a una pareja de jóvenes sordos. Finalmente ha dicho que la unción de los enfermos Jesús es otra vez el buen samaritano que cuida y cura a aquel que sufre. Mire, aquí en el hecho de la vida vemos cómo el Santo Padre, que es el personaje principal, cómo participa en los diversos sacramentos, ¿no? En el sacramento de la Eucaristía, que lo celebra todos los días o los días de fiesta, ¿no? Para poder llegar a los fieles con la palabra, para poder llegar al mundo con el evangelio que Dios nos ha enseñado. ¿Sí? El bautismo que nos hace hijos y herederos del cielo, hijos de Dios, ¿no? Y así algunos sacramentos más, como la orden sacerdotal, ordenando nuevos sacerdotes para que haya
más obreros y que trabajen a favor de la iglesia. La unción de los enfermos. Mire que el Papa visita mucho a los enfermos y también practica este sacramento cuidando y curando a los enfermos. Bien, conversemos. ¿Cuántos sacramentos cuentas en la historia? ¿Con cuántos sacramentos contamos? ¿Con 5, con 4, con 6, con 8? ¿Cuántos sacramentos hay en la historia? Son 7 sacramentos, ¿no es cierto? ¿Qué piensas del amor del Papa Francisco por los sacramentos? Un amor verdadero, un amor donde el Santo Padre los celebra con toda la fe, con toda la devoción, con toda la ternura, dice. ¿Sí? El Santo Padre es una persona muy enamorada de los sacramentos. ¿Por qué? Porque los practica a diario. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a nuestra siguiente página. Dice: la Biblia nos enseña. Lee con atención y responde: ¿qué es la vid? ¿Y qué son los sarmientos? ¿Qué significa la comparación de Jesús en el que Él se presenta como la vid y nosotros como los sarmientos? ¿Cómo llega la vida de Cristo a nuestra alma? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la vid y qué son los sarmientos? Entonces, esa parte la van a leer en la Biblia y la van a leer y la van a escribir en el cuadernito de trabajo, ¿sí? Entonces dice en Juan 15, buscamos en Juan 15, ya en Juan 15, 1 al 6, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto, en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a leer y vamos a consultar cómo vamos a escribir en nuestro librito. Bien, en honor al tiempo vamos a seguir. En el literal número 3 dice: reflexionemos. Tengo la vida de Jesús. Ya sabes que Jesús está vivo y resucitado. Su vida es algo lejano a nosotros, pues podemos vivir en él. Su vida no es algo lejano a nosotros, pues podemos vivir en él y él en nosotros. La comparación de la vid y los sarmientos que hemos leído nos enseña que cada cristiano es como una rama injertada en el tronco, que es Jesús, y del cual recibimos la vida divina, es decir, la gracia. ¿Cómo llega la gracia de Jesús hasta mí? Por medio de los sacramentos. Y entonces en la lectura anterior que nos hablaba sobre la vid, nos hace comparación a una plantita, ¿no es cierto? Donde la planta principal, digamos, es Jesús y nosotros estamos adheridos a él. ¿Por qué? Por el bautismo. ¿Por qué? Por los sacramentos, ¿sí? Dice: es como una rama injertada en el tronco, que es Jesús. Jesús es
es la parte principal, es la base. Y nosotros que somos la iglesia estamos conectados, estamos insertados en él, donde nosotros por medio de Jesús recibimos la gracia. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio de los sacramentos. Por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía, ¿cómo me uno yo a Jesús? Por medio de el pan y el vino, ¿no es cierto? ¿Qué son los sacramentos? La Iglesia nos enseña que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia a través de los cuales nos otorga la vida eterna. La vida divina, perdón. Signos sensibles y eficaces de la gracia. Los sacramentos actúan a través de realidades sencillo como el agua, el bautismo, en el bautismo o el pan y el vino en la Eucaristía. Estas realidades no solo son signos de la gracia, el agua lava, el pan alimenta, sino que son eficaces, realizan lo que representan. Por ejemplo, cuando alguien es bautizado, mientras el agua lava su cabeza, su alma es purificada del pecado, ¿sí? Sino que Jesús del pecado, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, no son una invención del hombre, sino que Jesús mismo los creó y los dio a la Iglesia para que a través de los sacerdotes los administren para la salvación del mundo. Otorgan la vida divina. Dios dan la gracia de Jesús, por lo que cada uno a su manera nos une profundamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, como lo habíamos dicho antes, ¿qué es un sacramento? Es un signo sensible que transmite la gracia de Dios. Signo sensible es todo lo visible, ¿sí? Es todo lo visible lo que percibe nuestros sentidos, por los ojos, por los oídos, con el tacto. En este caso, el signo sensible del bautismo es como, por ejemplo, el agua. En la confirmación es el Santo Crisma, y el signo sensible de la comunión sería el pan y el vino consagrado. Esto sucede en todos los sacramentos. Existe un signo que es fácil captar por los sentidos corporales, ¿no es cierto? Algo que lo podemos ver, que lo podemos observar, ya sea por nuestra vista, ya sea por nuestro gusto, ya sea por nuestro tacto, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es, en cambio, es lo que no se puede ver, es un don que Dios envía al alma de la persona y no se puede mirar ni escuchar, tampoco tocar. La gracia de Dios es la acción del Espíritu Santo en la vida de las personas. Que en el caso de la primera comunión es la gracia de la unión con Cristo al recibirlo como alimento. Por lo tanto, sacramento es todo aquello que podemos ver y escuchar el momento del rito litúrgico, pero que en esto que observamos transmite la gracia de Dios. Por eso decimos que un sacramento es el rito litúrgico por el cual transmite la gracia de Dios, algo material que transmite algo espiritual. ¿Sí? Muy bien. Los 7 sacramentos. Como ya sabes, los sacramentos son 7. Primero, el bautismo. Nos perdona el pecado original y nos hace hijos de Dios. ¿Sí? Y nosotros volvemos a la historia, nos damos cuenta en la creación que Adán y Eva cometieron el primer pecado, donde fueron expulsados del paraíso. Nosotros, por ser hijos, tenemos como herencia el pecado original. Y para poder borrar este pecado, nosotros lo hacemos por medio del bautismo. La confirmación. Recibimos plenamente el don del Espíritu Santo para ser cristianos maduros y poder anunciar el Evangelio. ¿Qué pasa con la confirmación? ¿Sí?
con la confirmación nosotros estamos recibiendo, estamos reafirmando lo que pasó en el bautismo, ¿sí? Nos estamos llenando, digamos así, del Espíritu Santo para convertirnos en soldados de Cristo, en anunciadores de la palabra de Dios, en predicadores del Evangelio, ¿sí? En la Eucaristía hace presente el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección. En la Eucaristía el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, quienes se nos entrega como alimentos. Y uno de los sacramentos muy importantes es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan muy bien que en la última cena Jesús, digamos así, instituye el sacramento de la Eucaristía, donde se queda instituido en el pan y el vino, en el pan como su carne y el vino como su sangre. Confesión o penitencia, se nos perdona los pecados cometidos después del bautismo, ¿sí? Dentro de la confesión o penitencia sabemos que con esto nosotros podemos reconciliarnos con el Señor. Después de haberlo ofendido, después de haber cometido pecado, nosotros tenemos este sacramento donde podemos nosotros acercarnos al Señor, reconciliarnos con Él, entrar en amistad con Jesús y trabajar por su iglesia. Unción de los enfermos. Une a las personas enfermas o ancianas a la cruz de Jesús para que puedan ofrecer sus sufrimientos según la necesidad del alma de cada uno. Puede curar al enfermo o prepararlo para la vida eterna. El orden sacerdotal. A través de este sacramento Jesús sigue actuando por medio del hombre, por medio de hombres elegidos y consagrados para hacerlo presente en la predicación de la palabra y los sacramentos. El matrimonio santifica el amor del hombre y la mujer, haciéndolos una representación de amor de Cristo por la iglesia para que puedan hacer de su familia una iglesia doméstica. Por lo tanto, los sacramentos son obras maestras de Dios a través de las cuales Jesús sigue estando presente entre nosotros. Son eficaces pero no son mágicos, es decir, requieren de nosotros la fe y una adecuada preparación. ¿Sí? Muy bien. Bien. Nuestra primera pregunta del deber es dibujar. ¿Cómo es dibujar el signo de cada sacramento y unirlo? Dibujar el signo de cada sacramento, por ejemplo, el pan y el vino, Eucaristía, el agua, el bautismo, el santo crisma, la confirmación, o la paloma, la confirmación, ¿no es cierto? Viene del Espíritu Santo. Entonces vamos a dibujar y vamos a dibujar los signos de los 7 sacramentos. Eso. ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. ¿Cuáles son los sacramentos? Existen 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Bien. ¿Qué es el bautismo y la confirmación? ¿Sí? ¿Qué es el bautismo y la confirmación?
como les había dicho anteriormente, que con el bautismo nosotros estamos borrando el pecado original y convirtiéndonos en hijos de Dios y en herederos del cielo, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es, mis queridos jóvenes. Hemos visto sobre los sacramentos una clase más, donde Dios nos manifiesta la importancia que tienen los sacramentos en nuestra vida, tanto como el bautismo, la comunión, la confirmación, la penitencia, la orden sacerdotal, el matrimonio, ¿no? Entonces, quiero agradecerles por estar presente en una clase más de catecismo, decirles que nuestra última clase será el próximo sábado o domingo, donde estaremos transmitiendo la última clase de catequesis. Recuerden muy bien que la clausura es para el domingo 2 de agosto, pero antes de eso ustedes tendrán que elaborar su portafolio, donde tienen que contestar por cada encuentro las dos preguntas que se dejan, ¿no? Las dos preguntas que se dejan de trabajo. Entonces lo van a contestar en una hojita a cuadros perforada, por los que no tienen en su cuaderno, donde tienen que poner el título del encuentro, la fecha, las preguntas y sus respuestas y el nombre, ¿no? Entonces lo van a hacer esto. La entrega se hará desde el 20 hasta desde el lunes 20 hasta el 25, se me hace que es de julio. Entonces ahí ustedes tendrán que presentar sus trabajos, lo tienen que realizar de la mejor manera y entregarle al padrecito Guido en el despacho parroquial. Sí, ahí ya les he enviado pues yo el horario y también cómo está establecido esto de la cómo es la usura de la catequesis, ¿sí? Agradecerles por haber compartido un encuentro más y invitarles para la próxima clase que se unan para recibir el último encuentro de catequesis, ¿sí? Vamos a hacer nuestra oración. Dice: hacemos una oración de acción de gracias por los sacramentos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu inmenso amor. Gracias porque nos has entregado a tu Hijo Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros y vive resucitado para siempre. Gracias porque a través de los sacramentos nos das la misma vida de Cristo. Gracias por el bautismo que me transforma en tu Hijo, por la confirmación en la cual el Espíritu me renueva y confirma en tu amor. Gracias por todo, por la Eucaristía, sacramento admirable a través del cuerpo, del cual puedo participar del sacrificio de tu Hijo y alimentarme de su cuerpo y su sangre benditos. Gracias por la confesión, curas las heridas del pecado, causa en mí y me cuidas y alimentas cuando estoy enfermo con la unción de los enfermos. Gracias, Padre, por santificar la familia con el matrimonio y gracias por el orden sacerdotal a través del cual llega para tu iglesia los tesoros de las gracias escondidas en estos 7 admirables misterios. Gracias por tu amor infinito, a ti todo el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Entonces, esos mis queridos jóvenes. Por aquí también había la otra preguntita. A ver, dice. Bueno, esto ya está. Yo creo que con esa preguntita que les voy a dejar, creo que no les voy a dejar más por este día. Y
invitarlos, como les digo, para la próxima. A ver, van a contestar esta de la segunda pregunta, ¿no? Dice, ¿qué significa que Jesús es la vid y nosotros los sarmientos? ¿Sí? Comprendemos el importante. La otra es, ¿qué importancia tienen los sacramentos en mi familia? ¿Qué importancia tienen los sacramentos en mi familia? ¿Sí? Y la otra es, ¿qué mensaje me da Jesús a través de los sacramentos? ¿O cuál es el mensaje que me da Jesús a través de los sacramentos? Esas preguntitas tienen que contestar y preparar ya para la entrega al Padrecito, ¿sí? Entonces le vamos a dar gracias a Dios por un encuentro más que hemos recibido. Pedirles que se cuiden mucho y que hagan mucha oración por nuestro pueblo de Chaltura y por todo el mundo entero en estos momentos que estamos pasando, entre todo también por nuestra familia, ¿sí? Le vamos a rezar a la Virgen Santa María, le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, que por tu santa inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Usted, como mi buena Madre, deme su santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima clase, mis queridos jóvenes, cuídense mucho. Hasta mañana.